Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de un Gunki, una crónica guerrera, tal vez una de las más importantes junto al ultra conocido Heike Monogatari. Y me refiero nada menos y nada más que al Tai Heiki. Para todos aquellos fanáticos de las crónicas guerreras, de los samuráis, las batallas y que hayan leído o cuando menos hayan visto en librerías un tomo de El Heike Monogatari, saben que es una epopeya bastante densa con varias páginas, pero aunque no lo crean, es pequeña comparado con el Tai Heiki. De hecho, esta edición que tengo yo aquí de Kadokawa tiene más de 400 páginas y siendo una edición de bolsillo, eso es, y además que es una selección, no viene completo aquí, es bastante gordito para hacer este tipo de selección. Así que aquí tenemos una epopeya bastante más extensa. ¿Y por qué es más extensa? Bueno, porque abarca un periodo muchísimo más largo que aquel relatado en el Heike Monogatari. Ojo, el otro es el Heike, este es el Tai Heiki, lo cual podríamos traducir como las crónicas de la gran paz. Y por ahí anda un poco la traducción oficial de la que vamos a hablar más adelante, pero ahora vamos a entonces profundizar un poco en algunos hechos principales para ir conociendo más de qué se trata este Gunki. Como toda crónica guerrera o Gunki, que es la denominación literaria que existe en Japón, Gun de ejército y Ki de crónica, por lo tanto crónica guerrera, no tenemos clara la fecha exacta porque se fue compilando a través de un periodo más o menos largo. A veces se pone el año 1364 cuando se le quiere dar una fecha un poco más exacta, pero en general se dice que se piensa que fue escrita durante la era Oan, o sea, 1368, 1375, por ahí en algún periodo. Y esto sucede con las crónicas guerreras porque habitualmente se van recopilando los hechos a medida que suceden. Esto corresponde al periodo de las cortes del norte y el sur, o sea, el Nambokucho. Consta de 40 volúmenes o rollos, así que como dijimos, bastante extensa. Es atribuida muy habitualmente a Kojima Hoshi o el monje Kojima. Hoshi es la denominación de un tipo de monje, pero en vista que no se puede estar 100% seguro de que fue él quien lo escribió, sale habitualmente publicado como de autor anónimo o desconocido. Como les decía, se cree que fue escrita entonces durante el periodo Oan y abarca 50 años de la historia de Japón. Como dijimos, un periodo muy largo si lo comparamos con la otra gran epopeya bélica, como dijimos, el Heike Monogatari, que relata una guerra en específico, ya la guerra Genpei. En este caso no, abarca 50 años y 50 años muy conflictivos. Parten desde que termina el periodo Kamakura hasta, como dijimos, el mediados más o menos del periodo de las cortes del reino y el sur. Su prosa es muy interesante porque mezcla japonés y chino, así que en ese sentido, desde un punto de vista narrativo, también es muy importante de estudiar. El periodo que relata estos 50 años van más o menos desde 1318 hasta 1367 e incluye varios hitos de la historia japonesa, como por ejemplo el incidente de Shochu, también el de Genko,
Por supuesto, la restauración Kambu, y en vista que estamos hablando de historia, evidentemente da lo mismo que spoilee algo o no, porque es historia. Entonces sale lo de la restauración Kenmu y su fracaso, porque fue un fracaso la restauración Kenmu. También la disputa posterior entre Nitta Yoshisada y Ashikaga Takauji. Por supuesto, como dijimos, el conflicto entre las cortes del reino y el sur y las fricciones dentro del shogunato Muromachi. Así que todos estos hechos históricos desde un punto de vista bélico o guerrero salen descritos en detalle en esta crónica. Y si bien, como sucede mucho con este género, está todo dramatizado, yo siempre pongo el ejemplo de que si se dice que un personaje en particular falleció cuando en la mitad de la batalla le llegaron 50 flechas, cayó de rodillas y antes de que la última flecha atravesara su corazón compuso un poema y dijo una frase para el recuerdo. Bueno, en la realidad, en el puente, el mismo personaje cayó muerto, pero probablemente con la primera flecha y sin haber compuesto ningún poema ni dicho una frase dramática. Entonces, los hechos desde el punto de vista histórico son ciertos, son reales, sucedieron así, pero están dramatizados. Recordemos que el género del gunki originalmente se iba transmitiendo de manera oral, se ponía por escrito para saber lo que uno tenía que ir contando, y obviamente para retener la atención de la audiencia tenía que ser algo emocionante, un poco como si nosotros vemos en la actualidad las películas de guerra, también se dramatizan para que el público las encuentre más emocionantes y no sean simplemente un recitar hechos históricos, sucedió tal batalla en tal lugar, en tal día, ganaron estos, perdieron los otros. Eso sería como un poco fome, ¿ya? Pero desde el punto de vista histórico es muy cercana a la realidad de los hechos que sucedieron. Y eso hace que históricamente sea muy importante como este registro, ya que dentro de todos estos hechos que yo les mencioné, que relata precisamente este conflicto entre las cortes del norte y el sur, el periodo del Nambokucho. ¿Por qué se llama así? Porque Japón durante este periodo tuvo dos cortes, dos emperadores, podríamos decir, la corte del norte y la corte del sur. Y después de todo el conflicto que se relata aquí, la corte del sur fue eliminada y según se considera esa era la línea imperial legítima y no fue la que sobrevivió. Hasta el día de hoy se acepta esa teoría y por lo tanto incluso hasta en la historia moderna han habido muchos que llaman a la actual línea imperial una línea imperial de pretendientes, aquellos que están usurpando hasta cierto punto la real línea. Y de hecho podríamos decir el último efecto en tiempos modernos lo tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, déjenme ver el nombre, Kumazawa Hiromichi se proclamó él mismo como emperador de Japón, diciendo que el emperador japonés de la época, Hirohito, era un fraude. Por supuesto, esto no llegó a ninguna parte, pero él no fue ni tomado detenido ni acusado. Bueno, tuvo obviamente conflictos, pero no fue acusado de traición o del crimen que, por supuesto, obviamente esto está en francés, así que me van a perdonar mi pronunciación espantosa del francés, de les majesté. Sé que arruiné el francés completamente, que no fue acusado porque él tenía documentos que mostraban que él era parte de esta línea genealógica de la corte del sur y que por lo tanto pertenecía a la legítima línea imperial japonesa. Así que es un texto interesante de considerar también por eso.
Y ya desde un punto de vista de la influencia literaria propiamente tal, porque la otra era la influencia histórica, la influencia literaria fue muy presente en otros géneros literarios japoneses como el teatro no o el teatro de marionetas, el yoruri, conocido en la actualidad como... Se me fue el nombre del teatro. Ya me voy a acordar. Pero en la época se le llamaba yoruri y tuvo mucho impacto. Muchas de las piezas de las secciones que vienen en el Taiheki fueron adaptadas individualmente para hacer obras de teatro no o obras de teatro yoruri. Así que vemos que es un texto imperdible por el que hay que pasar, aunque sea leyendo una selección, y por lo tanto vamos a hablar si hay traducciones. Tenemos evidentemente traducción al español, publicada la primera edición en el año 2016 por la editorial Trotta en su colección Pliegos de Oriente bajo el título La Gran Pacificación, con traducción de Akikazu Yano, Tuigi Hirota y Carlos Rubio. Así que pueden leer esta obra muy interesante y, como digo siempre, de los Gunki, además emocionante, con batallas, con héroes, con villanos, de pronto hasta tiran algo de romance por ahí. Así que siempre los Gunki son muy emocionantes de leer, y lo pueden leer aquí en esta edición bajo el título La Gran Pacificación. Bueno, espero les haya gustado la presentación o introducción a uno de los más grandes Gunki de la literatura japonesa, el Taiheki o La Gran Pacificación. Cuéntenme en los comentarios si es que habían oído hablar de este texto, si es que lo han leído, qué les ha parecido. Y por supuesto déjenme ahí también de qué otro texto quieren que hablemos en el futuro, aunque creo que ya he presentado la gran mayoría de los textos, por lo menos fundamentales, que hay que leer de la literatura clásica japonesa. Me voy despidiendo por hoy día, deseándoles a todos que tengan una preciosa semana, y nosotros nos vemos como siempre el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.